Copérnico era más teórico que observador. Su contribución científica a la astronomía, aun siendo capital, reside en una teoría, en contra de la opinión entonces aceptada. No es el firmamento el que realiza una revolución diaria en torno de la Tierra, sino ésta la que gira sobre su eje y describe, al mismo tiempo, un círculo alrededor del astro solar. La Tierra no es el centro del universo, sino simplemente uno de los tantos planetas que gravitan en torno del Sol. La Tierra no ocupa una posición privilegiada en el cosmos, no es más que un cuerpo celeste entre millones de otros análogos. Copérnico llegó a esta conclusión a través del estudio de los astrónomos griegos y árabes, pero también gracias a sus observaciones personales. Sin embargo, sería preciso esperar hasta mediados del siglo XIX para obtener pruebas definitivas que la confirmaran. Todavía hoy aludimos, pese a Copérnico, a la salida y a la puesta del sol como principio y final del día. Carlos V, emperador. Minoría de Carlos. Muerte de Isabel y época de las regencias. En noviembre de 1504 murió Isabel la Católica en el castillo de la Mota, en Medina del Campo, a los 54 años de edad y 30 de reinado. Fue enterrada en la capital granadina que tanto ahínco puso en reconquistar, a tenor de una de las cláusulas de su testamento. Mi cuerpo sea sepultado en el monasterio de San Francisco, que es en el Alhambra de la ciudad de Granada, en una sepultura baja que no tenga bulto alguno, salvo una losa baja en el suelo, llana, con sus letras en ella. Designaba como heredera de Castilla a su hija doña Juana, casada con el archiduque austríaco Felipe el Hermoso, y como regente del reino, en caso de ausencia o incapacidad de Juana, a Fernando, hasta el momento en que el infante don Carlos, primogénito de Juana, y Felipe, a la sazón en Flandes, cumpliera los 20 años y se hallara en condición de gobernar. Tales disposiciones políticas fueron reconocidas y sancionadas en las Cortes de Toro en 1505. Con todo, también esta vez hubo problemas sucesorios. Por su parte, Fernando el Católico obraba con la más absoluta legalidad, pero no contaba con el carácter díscolo de su yerno Felipe, excitado por algunos miembros de la nobleza, enemigos del monarca aragonés. El archiduque austríaco escribió a su suegro conjurándole a que abandonara su puesto de regente y se marchara de Castilla, y como Juana se manifestara favorable a la regencia de Fernando, Felipe recluyó a su esposa e incluso trató de aliarse con Luis XII de Francia, con el fin de atacar juntos al rey aragonés. Este obró con su acostumbrada finura diplomática, pactó con el propio monarca francés, pidiéndole la mano de una sobrina suya, Germana de Foix, con la que se casó en Valladolid en marzo de 1506. La unidad de la monarquía castellano-aragonesa quedaba así en trance de liquidación, después de una entrevista poco cordial entre Fernando y Felipe en la localidad zamorana de Remesal, cerca de la Puebla de Sanabria, junio de 1506, y otra poco más provechosa en Renedo, unas semanas más tarde, ambos príncipes se separaron. Quedó Felipe como dueño virtual de Castilla y Fernando partió con su segunda esposa hacia Barcelona e Italia. Apenas le duró el poder al archiduque Felipe, unos meses después, durante los cuales confirió los principales cargos del reino castellano a los flamencos de su comitiva, contribuyendo con ello aún más al descontento general, y falleció de súbito en noviembre de 1506, perturbando gravemente el no muy firme estado mental de su esposa Juana. Levantaron de nuevo cabeza las parcialidades y banderías nobiliarias y hubo que acudir al remedio de una solución salvadora, aunque fuese provisional. Se constituyó para ello un consejo de regencia, presidido por el cardenal Cisneros, y éste adoptó la determinación de llamar a Fernando a fin de que ocupara la regencia por segunda vez. El rey católico no perdía de vista, ni aun en medio de estos altibajos políticos, la problemática internacional del momento. En 1508 se había formado la Liga de Cambrai contra el poder de los venecianos, y al año siguiente Fernando se adhería a la misma. Atendía al propio tiempo a las campañas y asuntos norteafricanos, y en 1511, al producirse un nuevo viraje en las alianzas internacionales y en la diplomacia europea, participaba en la llamada Santísima Liga, integrada por la propia Venecia, el Papa y el emperador de Alemania, esta vez dirigida contra los franceses. La segunda regencia de Fernando, más nominal que efectiva, por hallarse al frente de los asuntos castellanos el cardenal Cisneros, se prolongó virtualmente hasta la muerte del rey católico, 1516, cuyo testamento rebosante de prudencia política y de generosidad hacia la idea de la unidad hispánica reitera en cierto modo las cláusulas del de su primera esposa, Isabel, pues lega todos sus reinos a su hija, doña Juana, y dispone que, en atención a la demencia de ésta, quede como regente del reino castellano el cardenal,
En cuanto a la Confederación Catalano-Aragonesa, queda en manos del arzobispo de Zaragoza, hijo natural del monarca, mientras no llegara a su mayor edad el príncipe Carlos, hijo de Juana y Felipe I el Hermoso, que se hallaba a la sazón educándose en Flandes, y que fue, al fin, el heredero de todos los reinos de sus abuelos maternos, los reyes católicos. Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, fue hijo natural de Fernando el Católico y de doña Aldonza Iborra, condesa de Ebol. Nació en 1470, es decir, al año siguiente del casamiento de Fernando con Isabel la Católica, y fue nombrado arzobispo de Zaragoza a los 8 años de edad, aunque ni siquiera se ordenó de presbítero hasta pasados los 30 años. En 1501 incluso se asegura que en toda su vida no celebró otra misa que la exigida por el ceremonial de la ordenación sacra. Fue hombre caritativo, hábil político, buen administrador y valiente militar, aunque aficionado en demasía a los amoríos, de los que fueron fruto numerosos hijos naturales, entre ellos Juan, que lo sucedió en la sede del arzobispado zaragozano. Falleció en 1520. Uno de sus nietos fue el duque de Candia, San Francisco de Borja. La proyección norteafricana. Las campañas en la faja litoral del norte de África abarcaban en realidad los años 1505 a 1516 y en consecuencia no corresponden al mérito de la empresa a Isabel, fallecida en 1504, sino a la regencia de Fernando y sus colaboradores. Era aquella la proyección natural por el dominio del Mediterráneo, ya secular en la fachada marítima de la Confederación Catalano-Aragonesa. No se trataba de los acostumbrados golpes de mano comunes a una y otra orilla de armar sigilosamente una expedición y caer por sorpresa sobre poblados de la costa, matar a los hombres, cautivar a las mujeres y niños y saquear las casas, puros incidentes locales, sino de emprender la conquista de una ciudad con su puerto y sus territorios adyacentes, y asentarse allí en definitiva con guarnición militar. Fernando el Católico captó en toda su magnitud el problema que amenazaba a perpetuidad sus costas de Sicilia, Baleares, Venecia, Valencia y Cataluña, y quiso prevenirlo, ofreciendo una garantía de seguridad al litoral cristiano, haciendo imposibles las sorpresas de los corsarios berberiscos con la ocupación de sus puertos, y privar de refugios y auxiliares a los piratas turcos que ya habían atacado en más de una ocasión la península italiana. Desde la conquista de Melilla, 1497, gracias al apoyo de una flota que después zarpó rumbo a América para descubrir nuevos mundos, no se había efectuado operación alguna. En 1505, con ayuda castellana, se tomó la plaza de Mazalquivir. 3 años después, el conde Pedro Navarro tomaba el peñón de Vélez de la Gomera, aniquilando las piratas de Alucemas. En 1509 y 1510 se conquistan Orán, Bujía y Trípoli, con intervención personal de Cisneros en la primera de dichas plazas, donde fueron liberados numerosos cautivos y se contuvo también a los corsarios argelinos. Este fue el balance positivo de aquellas empresas que hubieran podido proporcionar a España un imperio norteafricano, de no interponerse otros intereses al otro lado del Atlántico y otras exigencias acuciantes de la política europea. En la fachada africana atlántica solo se procuró la ocupación total de las Islas Canarias, cuya soberanía pertenecía a Castilla desde principios del siglo XV. Durante el reinado de Enrique III, se planteó la cuestión de los derechos lusitanos y españoles en aquellas tierras y mares, y la corte portuguesa llegó a un acuerdo con Castilla con relación a dicho archipiélago. El dominio de las Canarias facilitó el establecimiento de una fortaleza solitaria a la que se dio el nombre de Santa Cruz del Mar Pequeña, Ifni, al borde de los arenales saharianos. El caso de Navarra. Era de presumir que Fernando aprovecharía la primera ocasión que se le ofreciera para realizar con la incorporación de Navarra uno de los complementos de su ideal político. El pretexto se lo facilitaron los propios navarros, temerosos de que el hábil monarca aragonés los privara de su independencia, a cuyo efecto se aliaron con Francia, que a la sazón 1512 se encontraba en guerra contra la Santísima Liga, promovida por Julio II, en virtud de una bula de este pontífice por la cual los navarros quedaban desligados de juramento de fidelidad a sus reyes, Juan de Albret y Catalina de Foix, y se concedía el reino al primero que lo ocupara. Fernando movilizó su ejército contra Navarra, obligando a sus monarcas a refugiarse en territorio francés. Los expulsados reyes navarros intentaron en vano recuperar su reino. Su hijo, Enrique de Albret, auxiliado por los franceses, pudo recuperarlo momentáneamente, pero, vencido luego por el ejército español, quedó en definitiva unida Navarra a la corona castellana. No faltaron reproches a Fernando por esta acción, y los monarcas franceses persistieron hasta el siglo XIX en adjudicarse el título de reyes de Francia y de Navarra. Voltaire resume su juicio sobre el carácter de Fernando con estas palabras: se le llamaba en España sabio y prudente en Italia, el piadoso, y en Francia y en Londres el pérfido.
Carlos I de España. Carlos de Habsburgo, hijo de Felipe el Hermoso y Juana de Castilla, nació el 24 de febrero de 1500 en Gante. Heredero por parte de las 4 ramas de su ascendencia, abuelos paternos y maternos de innumerables estados, Castilla y Aragón, Sicilia y Nápoles, Flandes y países americanos recién descubiertos, parecía predispuesto a ser el César de Europa, y este fue precisamente el nombre que ya le adjudicaron los miembros del Consejo de Castilla cuando falleció Fernando el Católico en 1516. En cuanto a rey, no tenemos otro que el César. Los ideales cesaristas y hegemónicos propios del Renacimiento parecían que se plasmaban en él, como posible heredero del trono imperial de Alemania, con una grandeza verdaderamente romana a lo clásico antiguo. Recibió la corona de España en tiempo prematuro, 3 años antes de su mayoría de edad, a causa de las circunstancias difíciles por las que atravesaba la regencia de Cisneros, acosado por la indisciplina de algunos nobles castellanos, y sobre todo debido a la mala administración y depredaciones de los flamencos que integraban la corte de Carlos, todavía en Flandes. Había éste enviado a España a su preceptor Adriano de Utrecht, luego papa con el nombre de Adriano VI, quien poco relieve político alcanzó en su calidad de corregente de Cisneros. Por otra parte, Guillermo de Croix, señor de Sievers, privado de Carlos, contribuyó también al desorden económico de Castilla, con sus medidas financieras que tanto beneficiaron en cambio su fortuna personal. Decidió Carlos dirigirse a España, llamado reiteradamente por el cardenal regente, y desembarcó el 19 de septiembre de 1517 en Villaviciosa, Asturias. Acudió Cisneros a su encuentro, pero falleció en Roa, Burgos, el 8 de noviembre del mismo año, antes que pudiera efectuarse su entrevista con el joven soberano. Durante el tiempo transcurrido, 1 año y 9 meses, entre su llegada a España y su elección imperial en Frankfurt, recorrió Carlos diversas comarcas españolas. En las Cortes de Valladolid, febrero de 1518, juró las leyes de Castilla. Después de muchas discusiones, en mayo del mismo año, idéntica ceremonia en Zaragoza. Atravesó bastantes dificultades, pidió subsidios y las Cortes se resistieron a votarlos. Y en febrero de 1519 juró también las leyes del Principado en Barcelona. Carlos nunca tuvo capitalidad fija en la península y vivió en una corte nómada. Se sentía incómodo en los castillos de su abuela Isabel la Católica y se hospedó tanto en alcázares reales como en tiendas de campaña, los suntuosos campamentos de los tiempos renacentistas, o en ciudades de prestigio histórico, la imperial Toledo o la islamizada Granada, heredera de los fastos de Córdoba. En todas partes anduvo pensando siempre en las posibilidades que le ofrecía el imperio alemán al que aspiraba. Sus reinos españoles fueron a la vez trampolín y obstáculo para su elección imperial. Por una parte era dueño de un poderoso estado, la España unida y prolongada con posesiones en Italia, en Flandes y allende el mar Océano, donde podía hallar vigor y firmeza para sus proyectos. En las cortes celebradas en La Coruña, 1520, antes de partir hacia Alemania, se pronunciaron discursos en que aparecen frases reveladoras a tal efecto. Ahora vino el imperio a buscar al emperador a España, y nuestro rey de España es hecho, por la gracia de Dios, rey de romanos y emperador del mundo. Y también, este reino, España, es el fundamento, el amparo y la fuerza de todos los otros. Sin embargo, el hecho de ser Carlos un monarca tan poderoso al margen del imperio lo colocaba en igualdad de condiciones con otros pretendientes a la corona germánica como Francisco I de Francia y Enrique VIII de Inglaterra, que también podían ser elegidos soberanos imperiales. En el momento de la trascendental elección de Frankfurt, el monarca español se hallaba en una encrucijada de contradicciones. Menéndez Pidal se refiere precisamente a este problema, sintetizando la problemática política del nuevo emperador de España. Con el impedimento de su educación borgoñona viene Carlos a España, y a poco, a fuerza de manejos políticos y de libramientos bancarios, se encuentra elegido efectivamente emperador. No puede imaginarse situación más confusa que la suya. Un rey de España que sube al trono sin poder hablar el español, un emperador que se dice señor de todo el mundo y no es obedecido siquiera en toda Alemania, que lleva por título rey de romanos y es elegido únicamente por alemanes, que no es cabal emperador sino es coronado por el Papa y que no manda en tierras del Papa. Todo el reinado de Carlos fue un continuado esfuerzo por eliminar estas contradicciones, por compenetrarse con la noción española a la que tan ajeno se había educado, por hacer que aquella jefatura honoraria sobre los señores alemanes a que el imperio venía reducido se convirtiera en jefatura efectiva sobre la cristiandad entera, por armonizar, en fin, su política y la del Papa dentro de los intereses universales.